Dios y selección natural, el origen de la vida. Los ateos. A los ateos no les gusta la inteligencia, Dios, ni los diseños inteligentes. Entonces, hacen todo lo posible para intentar demostrar que todo es una estupidez y que todas las cosas se producen solitas y por casualidad a partir de un montón de materia inerte e inconsciente que se mueva a lo bruto y sin querer. Selección natural. Así los ateos se agarran de lo que pueden para justificar su creencia. En esta ocasión toca el turno a la pobre selección natural, que es sobreestimada, exagerada y distorsionada, convertida en pseudociencia por los ateos para dar la ilusión de que la estupidez abyecta puede crear toda la diversidad y complejidad de todos los seres vivos. Millones de años. Los ateos creen que el factor tiempo es suficiente para justificar cualquier tontería que se les ocurra. Basta tener suficiente tiempo y un montón de materia moviéndose a lo bruto para justificar la existencia de todo lo que conocemos y mucho más. Mi respuesta la voy a desglosar en 4 puntos. 1. La selección natural no es nada por sí misma. Voy a usar una metáfora de la impresora 3D. 2. La selección natural está en el diseño. 3. El diseño no pasó por selección natural. 4. La selección natural está programada en las leyes. 1. La selección natural no es nada. Los ateos sobreestiman su poder y alcance. La selección natural no es nada por sí sola, ni sirve, ni existe, ni lleva a ningún lado. Vamos a usar la metáfora de la impresora 3D. Por ejemplo, imagina que intentas hacer una impresora 3D muy básica con funciones mínimas. Imprimir. Pero pues no te queda muy bien y no funciona. Entonces, si la dejas tirada en un rincón esperando que la selección natural actúe en ella por millones de años, ¿qué pasaría? Pues nada de nada, ahí se quedaría tirada y no hay selección natural. Impresora funcional. Ahora haces una impresora funcional, pero depende de ti para mantenerse funcionando, que le des mantenimiento, energía, protección, obtención de materiales, etc. Si la dejas tirada en un rincón esperando que la selección natural actúe en ella por millones de años, ¿qué pasaría? Pues nada, ahí se queda tirada, no hay selección natural. Impresora funcional autosuficiente. Ahora ya creaste una impresora funcional que también puede sostenerse a sí misma sin depender de ti, se conecta sola, obtiene su energía y materiales por ella misma y se da mantenimiento. Pero solo imprime elementos sencillos de un solo material. Si la dejas tirada en un rincón esperando que la selección natural actúe en ella por millones de años, ¿qué pasaría? Pues nada, ahí se quedaría tirada, no hay selección natural. Impresora funcional autosuficiente autorreplicable. Ahora ya también insiste que se pudiera copiar y ensamblar a sí misma. Hace copias idénticas y precisas y ya hasta usa diversos materiales. Si la dejas tirada en un rincón esperando que la selección natural actúe en ella por millones de años, ¿qué pasaría? Nada. Ahí se quedaría tirada, no hay selección natural. Ahora ya se copia a sí misma, pero con demasiadas variaciones, entonces las nuevas copias no funcionan, ni se autosustentan, ni se duplican. Si la dejas tirada en un rincón esperando que la selección natural actúe en ella por millones de años, ¿qué pasaría? Nada, ahí se quedaría tirada, no hay selección natural. Si tienes una impresora funcional autosuficiente, autorreplicable y poco variable, ahora quizás se copia a sí misma, pero las variaciones son muy pocas y ninguna copia se aleja del diseño original. Si la dejas tirada en un rincón esperando que la selección natural actúe en ella por millones de años, ¿qué pasaría? Pues nada, ahí se quedaría tirada, no hay selección natural. Impresora funcional autosuficiente, autorreplicable, calibrada. Ahora ya se copia a sí misma y las variaciones controladas logran generar de vez en cuando mecanismos y funciones nuevas. Pero pues está encerrada en tu laboratorio. Si la dejas en un rincón esperando que la selección natural actúe en ella por millones de años, ¿qué pasaría? Nada, ahí se quedaría tirada, no hay selección natural. Si esta impresora funcional autosuficiente, autorreplicable, calibrada estuviera en un entorno inestable, si el entorno cambia más rápido que las variaciones que hace la impresora, pues nunca lograría adaptarse a nada. Si el entorno es muy hostil para los duplicados y el original, pues tampoco llegaría a ningún lado. Entonces, si la dejas tirada en un volcán esperando que la selección natural actúe en ella por millones de años, ¿qué pasaría? Nada, ahí se quedaría destruida, no hay selección natural. Ahora, si tienes tu impresora funcional autosuficiente, autorreplicable, calibrada en un entorno equilibrado sin recursos, ahora resulta que ya está en un entorno equilibrado que cambia de manera constante pero lentamente y se mantiene suficientemente estable, solo que no tiene los recursos y variedad suficientes para que el original y los duplicados puedan sustentarse, obtener energía o más materiales.
Si la dejas tirada en un rincón esperando que la selección natural actúe en ella por millones de años, ¿qué pasaría? Nada, ahí se quedaría tirada, no hay selección natural. Entonces, cuando tienes una impresora funcional, autosuficiente, autorreplicable, calibrada en un entorno equilibrado y con recursos, por fin, omitiendo algunos detalles importantes para no alargar la metáfora, como todo lo que necesitas para lograr un copiado, como lenguaje, código, codificar, decodificar, significado, etc., si la dejas tirada en un rincón esperando que la selección natural actúe en ella por millones de años, ¿qué pasaría? Voilà, por fin habría selección natural. Algunas versiones de esta impresora irían desapareciendo y otras se irían quedando dependiendo de las nuevas versiones que fueran saliendo. Por tanto, podemos concluir que la selección natural está en el diseño. Solo un diseño específico puede generar, sostener y mantener selección natural. No importa cuántos miles de millones de años tengas, si no tienes el diseño adecuado, nada surgirá. No se trata solo de tiempo y de arrojar material bruto. El diseño de tu impresora. Tú debes diseñar una impresora con las características específicas que acabamos de ver, que sea funcional, autosuficiente, autorreplicable, calibrada, etc. Y el diseño de tu escenario. También debes diseñar o tener el entorno ideal, que sea variable, pero bastante equilibrado y con recursos, para que tu impresora pueda vivir ahí, duplicarse y variar. Con el tiempo algunas de las variaciones de tu diseño permanecerán y otras irán desapareciendo poco a poco, lo que se conoce como selección natural. Así, antes de la selección natural, pues necesitas un cosmos funcional y estable, con ecuaciones que regulen las fuerzas fundamentales, los objetos titánicos como las galaxias, la realidad micro como todo lo cuántico, la composición de los objetos, toda la química, donde se puedan sustentar planetas con recursos abundantes y con reglas macro, para que ecuaciones que regulen la atmósfera, las placas tectónicas, la fricción, la inercia, la aceleración, las colisiones y todos los fenómenos físicos que ocurran sobre este planeta, donde puedas poner tu impresora funcional, autosuficiente, autorreplicable y calibrada, y hasta ese momento es donde entra la selección natural como uno de tantos procesos y mecanismos. Es decir, todos estos de acá son prerequisitos para poder llegar a la selección natural. Si no tienes todo esto, pues ni siquiera puedes llegar a la selección natural. No es casualidad ni coincidencia, tú la creaste deliberadamente para que hiciera eso. De hecho, te costó mucho trabajo crearla y calibrarla, para que el proceso no solo dure 1000 años y se rompa, sino para que dure millones de años, siga funcionando y produciendo cosas nuevas, para que no se atore con algún límite intrínseco al diseño o no te lo bote un límite del diseño del entorno. Delirios ateos. Para que la selección natural funcione, tienes que tener de entrada un diseño súper sofisticado, hecho específicamente para poder evolucionar, que ni en sus más grandes delirios ateos se les podría ocurrir siquiera. De hecho, ningún humano ha podido hacer esa impresora, ni con toda, bueno, aquí me faltó la H, disculpen, ningún humano ha podido hacer esta impresora, ni con toda su inteligencia, ya no digas un cosmos entero para colocarla. Es más, ni siquiera apoyándose en milenios del conocimiento combinado de miles de inteligencias humanas. Di no a la piratería, y ni siquiera haciendo trampa, ni siquiera teniendo el modelo final y funcional frente a sus narices, y utilizando ingeniería inversa por siglos para hackearla y solo copiarla. Pero claro, según los ateos, no es que un humano sea tan inteligente como un montón de materia inerte inconsciente moviéndose a lo bruto en base a leyes aleatorias salidas de ningún lado, chocando contra ella misma por millones de años, ¿verdad? Vamos con el siguiente punto. 3. El diseño no pasó por selección natural. Ahora, dado que la selección natural está programada en el mismo diseño, el diseño no pudo pasar por ella. Llamemos a esta impresora 3D protocélula. La protocélula. Como vimos, de la protocélula en adelante ya pueden existir mutaciones y selección natural. Gracias a que es funcional, autosuficiente, autorreplicable, que está calibrada, que tiene lenguaje, código, etc. Esta es la protocélula y de la protocélula en adelante puede haber mutaciones y selección natural. Pero entonces esa protocélula no pudo venir ni de mutaciones ni de selección natural, pues no existían. Antes de la protocélula no había ni mutaciones ni selección natural, porque pues no se copiaban, no había copiado, no había autosuficiencia, etc. Entonces, ¿de dónde sale esa protocélula? ¿Magia? ¿De los ingenieros? Bueno, quizá, pero en todo caso, ¿quién hizo sus células? Lo que nos lleva al punto número 4. La selección natural está programada en las leyes naturales. La protocélula viene de lo que yo podría llamar amontonamiento progresivo delicado.
o amontonamientus progressivus delicatus, para que suene un poco más pro. Abiogénesis. Bueno, quizá algunos llamen abiogénesis al paso de materia inerte a vida, pero pues no suena tan divertido. Casualidad o leyes. ¿Qué une las partículas subatómicas en átomos? ¿Qué une los átomos en moléculas? ¿Qué une las moléculas en macromoléculas, que pueden llegar a ser incluso hasta proteínas? La suerte, la casualidad, el azar. No, las leyes naturales. Las leyes naturales son las que dicen qué se puede unir, con qué y cómo. Hay cosas que se atraen y cosas que se repelen y nunca pegan. Son las que dictan qué estructuras forman cuando se unen. Son las que dictan las propiedades que tienen al unirse. Así, el amontonamiento progresivo delicado ya estaba programado desde las mismas leyes naturales. La protocélula estaba programada desde el principio para autoensamblarse, para formarse. Si tú pones un cosmos con estas leyes naturales, en esas leyes naturales estaba programado para crear la protocélula. ¿Por qué delicado? Porque entre más grandes son las estructuras, más fácil es romperlas y más difícil que se formen. Se debe cumplir ciertos prerequisitos para lograrlas, por ejemplo, como la existencia de átomos más pesados fabricados en estrellas. Si la protocélula fuera como el átomo, si lo que une las protocélulas fuera tan fuerte como lo que une el átomo, entonces se formarían un exceso de protocélulas y vida por todos lados. Será muy difícil romperlas, tendríamos un cosmos saturado de vida. Si la protocélula fuera más frágil, si lo que une a las protocélulas fuera más débil, entonces no se formaría nunca. Protocélula calibrada. Así la protocélula debe ser lo suficientemente frágil para que no se forme en todos lados, pero lo suficientemente fuerte para poder llegar a formarse. Así te aseguras que solo pueda formarse y madurar en algún lugar con características específicas para sustentarlas, como por ejemplo el planeta Tierra. Maravilloso equilibrio perfecto, equilibrio por todos lados, demasiado trabajo para el caos ciego, inconsciente y de dedos torpes de los ateos. Por eso algunos ateos, los pocos semi-inteligentes que logran razonar hasta aquí, niegan a Dios. Ya tienes un montón de leyes programadas y listas que producen, ordenan y regulan al cosmos, que puede formar protocélulas y luego todo el árbol de la vida, pues ¿para qué rayos necesitas a Dios? Pero bueno, eso es tan tonto como decir, si yo compro un juego de video y lo meto a la consola, pues ya puedo jugar. No necesito un programador, pues la programación ya hace todo solita. Cosmos listo para jugar. Claro, como los ateos ya tienen todo un cosmos funcional, convenientemente listo y programado para jugar, más complejo que cualquier videojuego humano y que de hecho contiene a todos los videojuegos humanos, entonces ya no les importa de dónde salen esa programación, esas leyes, valores, calibraciones, ajustes, procesos y mecanismos. Oh suerte, oh fortuna. Azar y casualidad de los huecos. Siempre tendrán el azar y la casualidad de los agujeros para explicar todo sin explicar nada, para llenar todos los huecos de la ignorancia y atacar la inteligencia detrás de las cosas. Principio antrópico. Y no me hable del principio antrópico, que acabo de subir otro video al respecto. No impresionan a nadie, no presuman con tecnicismos de ciencia, genética, codificación o selección natural, que no impresionan a nadie. ¿Acaso la creen en diseños inteligentes? Conozco su secretito, como si no supiéramos que al final proponen que todo es caos y locura sin sentido. Deísmo es igual a ciencia. Por eso el deísmo es 100% compatible con la ciencia. Las leyes naturales son las leyes oficiales de Dios. Lo único que hace la ciencia es hackear cómo funciona el programa. Y más que ser compatible, es el diseño inteligente lo que permite la ciencia, que podrías estudiar en un caos estúpido ateo. Intervención divina. Desde luego la intervención divina no es necesaria. Dios no necesita intervenir para que surja la vida o para moldearla, pues eso ya lo programamos desde la base. Entonces, Dios no puede intervenir. Una cosa es que no pueda y otra que no necesite. Como cualquier programador con privilegios de programador, podría modificar, eliminar o crear nueva programación para el software, así como alterar los valores de sus variables ya creados. Pero si intervenimos y cambiamos el cosmos a cada rato, pues ¿qué sentido tendría haberlo creado en primer lugar? El espectáculo debe continuar. Poquito muy tarde, quizá ya sea un poco tarde para preguntarnos cómo llegamos aquí. Pues aquí estamos, la pregunta sería más bien, ¿y ahora qué? Sea tontería o inteligentada, parece que estaremos por aquí todavía un rato. Saludos, besos y abrazos, Archimago.